Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a tratar la economía de todos, porque es lo que más nos preocupa y lo que estamos notando en el día a día, en esa cesta de la compra, por ejemplo, y la cantidad de noticias que están siendo estos días, el tema de la inflación, las rebajas de impuestos, qué pasa con los salarios. Pues de todo ello es lo que vamos a debatir. Vamos a hacer como estas mesas de diálogo social, ¿no?, que se suele hablar entre patronal, sindicatos y gobierno. No está el gobierno representado, pero sí están tanto la patronal como los sindicatos para tratar un poco cómo está el presente y qué se espera para este otoño, porque se habla mucho de otoño caliente y veremos si es verdad o no y qué medidas se deben tomar para ayudar sobre todo a las familias y también evidentemente a las empresas y trabajadores. Así que vamos allá con nuestros invitados en el día de hoy. Saludamos en primer lugar al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy le damos la bienvenida a la Junta de Dirección de Tesol Group, Beatriz Cuñago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por la parte sindical tenemos al secretario general de UGT en Vigo, Ernesto Fontanes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la secretaria general de Comisiones Obreras en Vigo, Monse Carrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una vez presentados, pues así, para empezar, quiero que me hagáis no tampoco muy largo, un breve diagnóstico de cómo valoráis la situación actual que tenemos económicamente. Así que venga, por el orden que os presenté, Jorge, empezamos contigo. Bueno, si quieres brevedad, tenemos que empezar por decir que la situación, hombre, no es tranquilizadora. Tenemos por delante datos e incertidumbres que hacen muy difícil poder planificar en el mundo de la empresa, que es el que vengo a representar en este magnífico diálogo social, le hace muy difícil planificar el corto y el medio plazo, ¿no? Cuando las empresas están acostumbradas a hacer planes estratégicos, o estábamos, planes estratégicos de 3 años por lo menos, ahora es muy difícil vislumbrar 3 meses, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses. Por tanto, situación preocupante, datos preocupantes, muchas incertidumbres y, bueno, pues pensando en cómo abordar esto con optimismo en el futuro. Beatriz, además tú estás ahí trabajando en el sector industria, metal, que también se habla mucho. ¿Cómo veis la situación vosotros desde Tesol Group? Bueno, un poco lo que estamos comentando. Es bastante compleja la situación por toda la inflación que está habiendo, sobre todo a nivel industrial. El aumento de luz y materia prima ha hecho que muchas empresas estén planteando muchas cosas y se está estrangulando un poco, ¿no?, tu capacidad. Y además, como es un problema bastante generalizado, es bastante complejo irte a otros mercados, ver un poco dónde conseguir una mayor rentabilidad, nuevos proyectos. Entonces sí que es eso, lo que estamos comentando de la gran incertidumbre, pero bueno, hay que seguir peleando, levantarse cada mañana y ver un poco por dónde tenemos que ir trabajando para conseguir mejorar. Ernesto, ¿cómo ves la situación desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, es cierto que hay un contexto internacional complicado, pero hay una situación objetiva que es que ese complejo internacional y de nuestro ámbito, producto de la subida del gas, de los combustibles fósiles, de la electricidad que se produjo ya en el año pasado, efectivamente se ha disparado la inflación. Pero no es menos cierto que, al margen de la complejidad de las empresas, grandes, pequeñas, medianas, hay una cosa real que percibimos el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas, que es la repercusión de los precios en todo tipo de productos. Y quien está sufriendo esa carga de manera brutal es el conjunto de los asalariados y asalariadas de este país y sobre todo de aquellas personas que se encuentran, cada vez más personas, en una situación o bien de exclusión social o de vulnerabilidad. Monse. Para empezar, agradecer que, como non sucede en Madrid, aquí sí que estemos convocados a unha mesa de diálogo social e estemos as dúas partes, iso é positivo e gracias por convidarnos. Como decía Jorge, plan estratégico e incertidumbre para poucos meses, nos trasladamos tamén que o que está sucedendo tamén ca clase traballadora. Estamos nun momento de incertidume, as familias tampouco teñen un plan estratégico, porque o día a día se está superando a nivel de números. Un exemplo ven hoxe na prensa
que a cesta da compra subiu nada máis e nada menos que un 15%, e nos a media dos salarios por convenio non chega un 3, solo para empezar. Así dixendo ese dato, non? Bueno, que Vigo saiu ben parada dese estudo, por lo menos, non? Da OCU do prezo da cesta da compra das cidades de España, pois é a que ten a máis barata. Fálase moito do tema do pacto de rentas, que incluso dentro do goberno se di que hai que negociar entre patronal e sindicatos a este respecto, e sobre todo vendo que se a inflación está tan disparada, que pasa co tema dos salarios, e de novo se fala desa revisión do salario mínimo o alza. Así que, bueno, como pacto de rentas non vos reunides, aquí sí que estades, hai que aproveitalo. Veña, empezamos pola vosa parte, pola patronal. Como vedes o tema este pacto de rentas e tratar unha posible subida dos salarios dos traballadores? Bueno, vamos a ver. A mí el nombre Pacto de Rentas no me gusta, pero en cualquier caso esto ya es antiguo. Desde Fuentes Quintana que se hablaba de pactos de la Moncloa, y yo creo que hay que hacerlo. Y además me sumo a la intervención de Monse. Aquí nunca hemos dejado de sentarnos en las mesas de diálogo social, nunca. Al menos los tres que estamos aquí, nunca. Otros efectivamente no se suman. Desde el punto de vista del impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores, sin duda, está pasando. Eso es un hecho objetivo. Ahora, también está pasando en las empresas. Fundamentalmente, aquí me gustaría diferenciar entre las grandes empresas, para las que parece que legisla algunos gobiernos, y las pequeñas microempresas. Estamos hablando de que casi 3 millones de empresas en España son menores de 10 trabajadores. Entonces, cuando hablamos de un asalariado que está sufriendo o asalariada que no puede llegar a final de mes, pues, tampoco el autónomo que es titular de esa empresa ha podido subir sus ingresos como consecuencia de que le ha subido los costes financieros, le sube la luz, le sube el gas, le sube la materia prima. No puede subir. Hay muchas profesiones incluso cuyos servicios están topados por la propia administración. Entonces, pacto social, sí, le podemos llamar de la forma que quiera, pero la administración tiene que estar sentada y tiene que ser capaz también de tomar medidas y no sacar concursos, por ejemplo, de prestación de servicios a 3 años, en donde se sube el salario mínimo el 30%, pero las empresas no pueden repercutirlo en sus servicios a la propia administración. E igual en el pacto de renta se tendría que sentar la misma administración para ver cuál es la subida a los funcionarios. Porque de esto no se habla. Está diciendo Monse que la subida media pueda ser el 3%, 2,5%, 3,5%. Bueno, ahí había que matizar también que hay cláusulas de revisión en muchos convenios, con lo cual ya veremos cuál es la subida a final de año, la real, pero a los funcionarios se les sube entre el 2 y el 2,5%. ¿Por qué el gobierno no sube la inflación subyacente, por ejemplo? ¿Por qué solo la responsabilidad tiene que caer en las empresas? Y dentro de eso, ¿por qué en algunas empresas cuyo tamaño no le permite ser dueño de sus servicios, de su incremento de precios, de nada de eso? Por ejemplo, taxistas, agencias de viajes, o sea, hay muchos sectores que no tienen ningún efecto, o peluquerías, no tienen efecto sobre sus ingresos. Por tanto, pacto de renta sí, diálogo social, siempre. Pero, ojo, pongamos sobre la mesa el foco de las micro y pequeñas empresas que tenemos en nuestro tejido. No sé si Monse, por alusiones... Fueron todas buenas, ¿eh? Sí, sí. Vou a responder, non o vou a facer como faría el, claro, con parte da intervención que fixo o noso secretario xeral sabedes que estuvo a semana pasada aquí presentando un libro, e máis ou menos o que decía non utilicemos o tema das microempresas para falar do conxunto das empresas, que ese é unha ferramenta moi utilizada desde o discurso neoliberal. E, dicindo isto, tamén, por suposto, porque o noso que non queremos é pechar empresas, xa o dixemos aquí varias veces, e as empresas e os traballadores teñen que ir da man. Pero eso non quere decir que hai empresas que sabemos que si teñen beneficio, que neste momento teñen que sentarse. Dende aquí, dende Vigo, volvemos a decir que
hai que darlle unha volta máis, o ANC non podemos dalo por morto e poñer arriba da mesa o que está dicindo Jorge e o que estamos dicindo nós. Hai empresas que non poden, por suposto, e hai ferramentas dentro da reforma laboral que están para eso tamén, porque xa o fixemos non é algo novo, Nós non vimos de un momento positivo, vimos de unha pandemia donde a clase empresarial e a clase traballadora supo estar á altura que tiña que estar. Entón, simplemente é un tema de recordar algo do que non pasou moito tempo. Bea, ¿qué nos puedes contar? Que además tú puedes ser una representante de una empresa, y lo comentabas antes, todo lo que se ha subido los costes, y vosotros podréis asumir a lo mejor una subida salarial o una revisión. A ver, yo creo que también deberíamos de hablar sobre varios puntos, un poco también lo que comentaba él, no solo de microempresas. Yo no sé el dato exacto, ¿no? Pero se suponía que más o menos el 80% del empleo lo generaban pymes, ¿vale? No hablo solo de autoempleo, también hay microempresas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no nos damos cuenta de que tú como pyme que tienes familias a tu cargo y tú tienes tu propia familia, ¿no? Formar a un trabajador que funcione dentro de tu equipo, que responda, que puedas delegar, ¿vale? Te cuesta un tiempo, ¿vale? Puedes tardar entre 6 meses a 2 años. ¿Tú crees que realmente la pyme le interesa estar despidiendo personal o no querer que esa persona que te funciona, no querer pagarle un salario justo? Yo creo que no, se desvía mucho el tema a las grandes empresas, que a veces las personas son como más números, ¿no? Pero tú a mí que me falle y se me vaya una persona que se me vaya, a mí me hacen un hijo de madera, porque tienes que formar a otra persona, tienes que emplear muchos recursos para eso. Yo como empresa, y lo digo claramente, yo me encantaría poder pagar más a mis trabajadores, pero al final el debate yo creo que no lo llevamos al lado más adecuado, porque no nos olvidemos que yo para contratar a una persona tengo un coste de un 32 a un 34% de costes de seguridad social. Si yo tengo una baja, yo tengo el coste como empresa, ¿vale? Yo si tengo que despedir a esa persona por lo que sea, por un problema de que las cosas no van bien, como unas crisis que estamos viviendo, o esa persona no responde porque hay veces que no encaja en el equipo, hay cambios de estrategia, lo que sea, yo tengo que pagar una indemnización muy alta. Al final, ¿qué parte de coste social nos supone a las empresas? Yo creo que el debate no solo es el tema de la inflación, también es el tema del modelo empresarial que tenemos en España, porque muchas veces nos comparamos en salarios como Europa, pero no nos comparamos con otras cosas, ¿no? Tenemos unos beneficios en España, como tenemos un desempleo, que ¿no? Tú pagas por el desempleo por si esa persona se va al desempleo, que lo pagamos al final las empresas. Hay una parte muy pequeña que pagan los trabajadores. No digo que sea injusto o justo que lo paguen o no, pero además yo tengo que indemnizarlo con una parte importante también. Ostras, ¿por qué no nos metemos en las balanzas de modelos europeos? Pensemos, porque yo considero que la gente tendría que cobrar mucho más de lo que está cobrando, pero es que yo a lo mejor si te despido, porque las cosas van más malas, yo pierdo mi empresa, pierdo mi casa, y yo que soy una familia, que también tengo gente alrededor que mantener. Y a lo mejor con despidos, yo si tengo que pagar X despidos con una gente con una antigüedad, a lo mejor tengo que cerrar. Y no solo es la persona que despido, son 28 familias, nosotros en nuestro caso, que se van para casa. Yo creo que aquí hay mucho más debate, que al final nadie quiere ponerle cascabel al gato a nivel gobierno, sindicatos, de cómo está estructurado nuestro modelo de empleo. Yo es una opinión desde a lo mejor mi bagaje o poca experiencia o poco conocimiento que yo tengo, pero yo creo que hay que reflexionar más que porque sube la materia prima la empresa tiene que pagar un 10 de subidas. Yo creo que hay que hacer muchas más reflexiones para que a nivel global y en general el mercado laboral español mejore y el de las empresas, claro. Ernesto. Bueno, yo quiero decir, como decía Monse hace un momento, decir, si todo se empieza a segmentar, pues quizás en algunos temas estemos de acuerdo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el ámbito de la negociación está donde está, ¿no? Me refiero, esa negociación que dio
certidumbre, ¿no?, en un momento muy concreto, mediante el diálogo social, ¿no?, en su momento, y que de aquellas medidas se han trasladado al día de hoy, ¿no? Y yo lo que creo, sinceramente, es que efectivamente tiene que haber diálogo, pero lo que no puede haber es renuncias. No puede haberlas porque, objetivamente, los y las trabajadoras, también los autónomos, que los pequeños autónomos son trabajadores, quizás están sufriendo como el resto de los trabajadores asalariados por cuenta ajena la situación. Pero en ese efecto cascada que ha habido, no es una cuestión matemática, es una cuestión real. Es decir, las y los trabajadores, cuando vamos a hacer la compra, vemos la realidad que estamos padeciendo. Y claro, y en ese efecto dominó, yo si voy a comprar el pan, pago un 20% más. Si voy a comprar los huevos, pues pago un 25% más. Si voy a comprar la leche, un 30%, etc. Eso es una realidad. Hay otra realidad, que efectivamente las grandes firmas, los grandes intermediarios, desde el sector primario hasta que llega el producto, pues objetivamente se están poniendo las botas, como la gran banca en este momento, que le viene de maravilla la subida de tipos de interés, pero traerá consecuencias para las personas y una ralentización del consumo interno. Que al final esa ralentización o la caída del consumo interno va a perjudicar claramente, pues quizás a los autónomos, quizás en su conjunto. Pero dicho esto, tenemos que recuperar salarios, porque es inviable que la inflación en un 10,5, que los trabajadores que estamos pagando muy por encima de la inflación, de esos datos de inflación en los productos que llevamos para casa, en la vivienda, ahora con las hipotecas, etcétera, queda muy lejos del 10,5. Y creo que tenemos un elemento importante, que es el diálogo social. Hombre, lo del pacto de rentas, bueno, sí, pero primero tendremos que hablar del pacto o del acuerdo nacional para la negociación colectiva, sentar las bases, donde se planteen incrementos y la revisión del IPC. Porque las empresas, y digo las empresas en general, cuando tienen dificultades, tienen elementos a través de la ley que utilizan, que es el descuelgue. Y muchas empresas hoy, es meramente objetivo, muchas empresas hoy que tienen un convenio firmado con cláusula de revisión en el año 2020 y 2021, precisamente para no aplicar el IPC, que les obliga ese acuerdo, se plantean el descuelgue. Y cuando nosotros vamos a hablar de aquellos convenios en un contexto distinto al de hoy, donde estaba el 0,5 o el 1,5 el IPC, y se firmaron convenios al 0,5, al 1%, cuando nos sentamos en las mesas y le planteamos, es que el contexto ha cambiado, queremos hablar de repercutir ese IPC en los salarios. Y nos dicen que, pues oye, es que ya hay acuerdo, ya se firmó el convenio en su día. Sí. Vale. Entonces, es decir, lo que no se puede es apretar más de lo que se lleva apretado en esta década a los asalariados y a las asalariadas. Y evidentemente los gobiernos tienen que tomar medidas. ¿Cómo no van a tomar medidas? Es que después va a haber consecuencias electorales, pero tampoco se pueden bajar, a mi juicio, impuestos, porque hay que mantener un tejido. La protección social, si se mantiene, es a través de recursos, y por lo tanto, cuando se plantean algunos bajar impuestos, y sobre todo a los más ricos, pues bueno, uno se tiene que enervar. Eso iba a tratarlo después, en la segunda parte del programa, así que... Pero como va un poco todo ligado... Sí, ligado, por eso lo quería tratar luego. Podéis hablar ahora en el momento de que queráis cada uno. Habéis cada uno puesto un poco ahí su postura encima de la mesa y hay que llegar, yo creo que a un acuerdo, pero pasa que la parte empresarial, o eso estoy leyendo, Jorge, que como la COE va a haber elecciones, creo, el próximo mes de noviembre, como que hay una cerrazón a llegar a acuerdos antes de esas elecciones internas.
No me consta que sea una estrategia como consecuencia de que haya elecciones, ¿eh? Yo creo que, bueno, hablo por COE, pero no es mi representación. Sí, pero la gente se pregunta, ¿por qué no se reúnen con la que está cayendo? Bueno, porque es muy difícil que cuando te mandan los documentos un día antes de que se reúnan y que no puedas hacer aportaciones, es difícil sentarse en una mesa. Es difícil que a nosotros en el Comité Ejecutivo nos llegue algún documento, se tenga que convocar el Comité Ejecutivo a las 7 de la tarde porque en el Ministerio la reunión es mañana. Bueno, COE es, al igual que los sindicatos, es una organización que funciona de arriba a abajo y, por tanto, tiene que trasladar toda esa información a sus territoriales, a sus provinciales, a sus sectoriales y que podamos tener capacidad de aportar. No puede ser, y esto ha ocurrido varias veces, que esos documentos lleguen el día anterior. Por tanto, es muy difícil sentarse cuando las reglas de juego son: me entero antes por la prensa de lo que te voy a presentar, luego te lo envío en el último momento, incluso con cambios, y mañana lo tenemos que aprobar. Bueno, pues es muy difícil. Por otra parte, si el Gobierno lo que quiere es subir el salario mínimo interprofesional, puede hacerlo. No hace falta el diálogo social para eso. Es una competencia que tiene el Gobierno. Que lo haga. Que lo haga. Sin ninguna negociación. Nos hemos sentado para la reforma laboral y se ha llegado a un acuerdo con Gobierno y con sindicatos. No hemos sido nosotros los que hemos votado que no a esa reforma. Por tanto, no me consta que no nos sentemos, que no se siente COE en una mesa de negociación. Si es verdad, en la ANC yo creo que hay que recuperarlo. Era un acuerdo marco que nos daba unas líneas generales para todos, para luego sentar las bases de las negociaciones colectivas. Y también, bueno, me preocupa, pero moderadamente solo, estar de acuerdo con el secretario general, diciendo que no cojamos la parte por el todo. Bueno, yo aplico lo mismo, estoy de acuerdo con él. Tampoco legislemos para el IBEX, porque los que lo sufren son las pymes. Por tanto, igual es el momento de sentarse en negociación colectiva, en diálogo social, donde se llame, haciendo parte. Es decir, una empresa con 50 trabajadores tiene que tener la misma legislación aplicable que una con 40.000. No me parece lógico. Y una con 50 que una con 9. Pues no me parece lógico. Pues dentro de esa negociación, sentémonos y veamos cuál es la peculiaridad de nuestro tejido empresarial y legislemos en función de eso. Y como último ejemplo, pues la reforma de la ley concursal. ¿Por qué se separa el procedimiento concursal para micropymes de para el resto de las empresas? Porque efectivamente es una realidad diferente. Hombre, pero ya que hemos hecho ese esfuerzo, ¿por qué no está disponible los procedimientos para acogerse una concursal hasta el 1 de enero? ¿Por qué tenemos 6 meses de vacío legal para las micropymes? Que repito, estamos hablando de 3 millones de empresas con una situación complicada, muchas de ellas. ¿Por qué? Pero a lo que quiero ir es que se puede hacer. Se puede legislar diferente en función del tamaño de la empresa. Hágase. Hágase. Y en cuanto a subida de impuestos, pues la verdad es que no tengo criterio, porque escucho unos economistas y escucho otros. Ahora estábamos escuchando en el Reino Unido que la primera ministra hace gala de la bajada de impuestos y resulta que la oposición le critica porque eso va a significar incremento de la inflación. Pues no sé, no lo entiendo. En cualquier caso, también es verdad que Andalucía aquí ha entrado con la línea de bajada de impuestos, pero ya ha venido Valencia. Y que yo sepa son colores políticos diferentes. Y Galicia. Y Galicia, ¿no? Y Galicia, y Murcia, pero son colores políticos diferentes. ¿Por qué? Igual ellos sí tienen elecciones. Que es verdad, eso es verdad, sí. Pero la COE también, eso no lo puedes negar. Sí, no, es verdad, pero yo creo que vamos, no hay otro candidato, no creo que vaya a haber otro candidato, va a ser una proclamación, no se está jugando absolutamente nada, Antonio Garamendi. El sentarse o no sentarse no creo que impacte en sus elecciones, para nada. Sí. Bueno, ¿cómo lo veis desde vuestro lado? Bueno, yo... sí, apunta, Rens. Sí, quiero decir, yo puedo estar a favor como trabajador, como representante sindical, de bajada de impuestos. Sí, pero a las rentas pequeñitas. Sí. Pero lo que está aconteciendo es muy serio, porque se está hablando del impuesto de patrimonio, y en Galicia igual, porque lo van a aprobar. Y dices tú, bueno, pues que tenemos una sanidad deficitaria en cuanto a recursos económicos y humanos, sobre todo en la atención primaria, en la educación, en la justicia, en los servicios sociales. Oiga, si hay que proteger a los más vulnerables, hablemos de las rentas más pequeñas.
Y no hablemos, es decir, no utilicemos como estandarte pues la bajada de impuestos, la haga quien la haga, en esta línea. Me da igual que de izquierdas que de derechas. No, es el momento de aguantar, en todo caso, de los impuestos. Si tiene que haber un tratamiento específico, con transparencia, con objetividad, hágase. Pero lo que no se puede hacer es, en detrimento de la inmensa mayoría, beneficiar a una minoría. Y claro, eso tiene consecuencias. Y yo simplemente veo fuera de nuestro país, es decir, lo que está aconteciendo por ahí. Bea. Bueno, un poco lo que comentaba de segmentar en función del tipo de empresa me parece lo más correcto, porque no es lo mismo o un Telefónica, ¿no?, como vemos, o la banca, o otro tipo de sectores, que una pequeña empresa de 50 trabajadores o de menos. Yo creo que ahí debería haber políticas diferentes, porque es lo que os comentaba. Una pequeña empresa da valor, mucho valor a su personal, porque realmente estos son como familias, ¿vale? Las personas con las que trabajamos no son números. Tú conoces su familia, conoces cuáles son sus problemas, él está a tu lado cuando hace falta, tú estás a su lado cuando hace falta, en muchas ocasiones. Entonces, no podemos compararnos con grandes empresas. Yo creo que ahí debería haber un tipo de trato diferente. Y un poco también, yo opino que evidentemente sí que hay que ayudar a las rentas más bajas. Evidentemente estamos viviendo una situación muy compleja para todos, ¿no? Yo conozco empresas que han tenido que meter turno de noche porque no pueden pagar la factura de la luz, ¿vale?, tal y como está la situación. Pero yo creo que de todas formas siempre llevar cualquier situación social a que el pato lo pague el empresario, y no lo veo. Están viniendo, yo creo que pues a través de impuestos o de otra manera, ayudar a las familias de menores renta, porque todos lo estamos sufriendo, ¿no? Y sobre todo porque no es un tema que hemos generado, digamos, la empresa, que hemos hecho algo mal, es una crisis global, ¿no? Entonces sí que pueden llegar un montón de subvenciones, New Generation, para ciertas cosas que al final no lo estamos recibiendo las empresas. Tú al final no sé dónde están quedando, ¿no? Imagino que en grandes empresas, como siempre, ¿no? Y ahí no pasa nada, pero sí que la empresa tenemos que soportar la inflación. Entonces empecemos a equilibrar un poco las cosas, ¿no? Que se regule bien todo lo que está sucediendo. Si hay estas ayudas, que realmente lleguen a las pymes, ¿vale? Si quieren que la pyme sea la que pague ese aumento de la inflación, pues a mí que realmente me ayuden. No que sea como siempre las grandes empresas las que se beneficien. Yo creo que no se puede seguir estrangulando también a la pyme como al trabajador. Montse. A ver, primeiro, hai pequenas empresas e pequenas empresas. Nos pasado de que hai empresas que teñen posibilidade de subir de traballadores e non suben porque non queren unha representación sindical maior tamén. E hai casos tamén de pequenas empresas, porque é co que máis traballamos todos os días, donde se contamos a picaresca, entonces volvo ao que dixo o compañeiro Ernesto. Hai mecanismos polo que empresas que non poidan asumir a subida salarial poden coller e acollerse a eles. Ben, fai un rato, na túa intervención, hubo unha parte que me gustou moito, nesta segunda tamén, e hai outra parte da que vou a discrepar. Dixeches que nas pequenas empresas que sodes como familia, non en todas, sodes como familias, e que se esa persoa se vai á rúa, que o sentides, pero despois xa puseches o plus no que significa para vos despedir a unha persoa a nivel económico. Mirade, o luns Ernesto e eu invitáronos a unha mesa de debate para falar da actualidade de Vigo, porque é importante, e eu que nos toca tamén poñen arriba da mesa, e nos estiveron falando da volta dos nenos á escola.
do que significaba a nivel de comedor, a nivel de libros e cousas así. Nos comentaron temas como que hai nenos que non entenden por que non poden levar o que imaginaros, o que quedan despois de comer os restos para a súa casa para poder cear. Isto non lo comentaron. E nos comentaron outra cousa que é unha preocupación que nunca deixamos de ter, pero sí temos que volver a incidir nela, que é o que está a suceder, que é o tema dos suicidios. Sabedes que fai uns meses falábase moito, poñase moito arriba da mesa, que a cantidade de suicidios que se dan neste país o día. Ao principio se decía desde a prensa que para evitar o efecto chamada que era mellor que non saíse na prensa. Sabemos de casos en Vigo que non saíron na prensa e en relación con isto comentar que estes nenos lle decían, como veían a seus pais chorando, que poden ser desos despedidos porque a empresa non vai ben, porque veían a seus pais chorando que decían estaros tranquilos que si nosotros non estamos vosotros non tenéis ese problema. Podedesme decir, estás utilizando como a parte máis exagerada para poñer en riba da mesa a situación que estamos vivindo neste país, pero ollo, nós non estamos agora mesmo aquí falando como podríamos estar noutro momento, como no 2019, cando empezaban a xurdir, a economía estaba avanzando desde o ano 2016, sabemos que a economía, números macro, o entendo, Jorge, pero se falaba que estaba por encima da media a nivel de Galicia, é dicir, perdón, da media a nivel de Europa. Non estamos falando desto, estamos falando de un momento concreto, donde os traballadores están vendo que a subida non pasa dun 3, que a cesta da compra, e quen dice a cesta da compra hai que subarlle alquileres, agora ven na prensa todos os días o tema do que hai que pagar ahora mismo polas hipotecas, etcétera, etcétera. Entonces, o que estamos dicindo é que fagamos un pacto, como se fixo no 2020 polo tema da pandemia, para ver, se vedes os números dos sindicatos, estamos falando hasta no 2024, non estamos dicindo agora queremos algo permanente, estamos pedindo algo que axude as empresas e os traballadores e traballadoras que son os que levan consigo a ses nenos e a ciudadanía para que esta situación a podamos levar entre todos e todas. É dicir, e volvo a repetir, non vamos a ver o tamaño da empresa, vamos a ver as ganancias, porque hai empresas pequenas que teñen ganancias. E nos o decimos tamén, en cada empresa hai unha representación sindical que a que se ten que sentar, falar e ver cal é a situación. Agora mesmo temos en riba da mesa en Vigo unha serie de convenios que hai que levar adiante. E hai parte deses convenios donde os seus traballadores e traballadoras non chegan ao salario mínimo interprofesional. Entón, teño que cortarte, Monse, porque temos que ir a publicidade, que me está avisando, e agora continuamos neste Vigo a Debate. É o meu pido disculpas.